El abogado carraspeó, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz, y miró directamente a mis padres con ojos que parecían perforar el alma. ¿Sabían ustedes que su hijo mayor no era biológico? Las palabras cayeron como una guillotina en la sala de la notaría. Un espacio austero en el corazón de Madrid, donde el sol de la tarde se colaba por las persianas venecianas, tiñendo de oro falso las caras pálidas de los presentes. Mi madre soltó un jadeo ahogado, su mano volando a la boca como si quisiera atrapar el grito que brotaba de su garganta, mientras mi padre se hundía en la silla de cuero, su rostro enrojeciendo hasta volverse púrpura, como si el aire mismo lo estrangulara. Yo estaba allí, de pie en la esquina, invisible para ellos en ese momento de catarsis bruta. Tenía 32 años, y acababa de descubrir que toda mi vida había sido una mentira tejida con hilos de sangre ajena. No era su hijo. No era el heredero legítimo de la fortuna que mi abuelo había amasado con viñedos en La Rioja y propiedades en la Costa Brava. Era un impostor. Un huérfano plantado en su nido para encubrir el escándalo de una infidelidad que ahora salpicaba sus nombres en tinta indeleble. El testamento de mi abuelo, ese viejo terco con aroma a tabaco y secretos, no solo repartía tierras y euros, era una bomba de relojería diseñada para detonar en el momento preciso, cuando el cáncer lo había reclamado 6 meses atrás. Aquella pregunta del abogado, el señor Ramírez, un hombre flaco y meticuloso con bigote gris y corbata de seda roja. No era casual. Él lo sabía todo. Había sido el confidente de mi abuelo durante décadas, el guardián de verdades que yo ni siquiera sospechaba. Mientras mis padres se desmoronaban, mi madre sollozando en silencio, cubriéndose el rostro con un pañuelo de encaje que temblaba como una hoja en tormenta. Y mi padre murmurando maldiciones entre dientes, sus puños cerrados hasta que las venas azules brotaban como raíces furiosas. Yo sentía una frialdad glacial extenderse por mi pecho. No era dolor, no aún. Era el nacimiento de algo oscuro, una semilla de odio que germinaba en la tierra árida de la traición. Recuerdo el olor de la sala, madera pulida, papel viejo y el perfume floral de mi hermana menor, Elena, que se había quedado petrificada junto a la puerta, sus ojos marrones abiertos de par en par, pasando de mis padres a mí como si buscara una explicación en el aire. Elena, la niña mimada, la verdadera hija, con su melena rubia heredada de madre y su risa que siempre había eclipsado la mía. Ella era el centro de todo, la joya de la corona. Mientras yo había sido el escudo, el hijo adoptivo sin saberlo, criado para proteger el honor familiar de las lenguas viperinas de la alta sociedad madrileña. Explíquense, exigía al fin, mi voz rompiendo el silencio como un cristal astillado. No era un ruego, era una orden, cargada de la rabia que había estado conteniendo desde que el abuelo me llamó a su lecho de muerte y me susurró fragmentos de la verdad. Lo suficiente para envenenarme, pero no para liberarme. Mis padres se volvieron hacia mí, y en sus ojos vi el pánico de los culpables acorralados. Mi padre, Antonio, un empresario de 58 años con traje a medida y una reputación de tiburón en los negocios inmobiliarios, se levantó tambaleante. Hijo. No, espera. Dios mío. ¿Cómo empezar? Fue un error. Un maldito error de juventud. La palabra me golpeó como un bofetón. Mi madre, Isabel, había sido una belleza de 22 cuando se casó con él. Una modelo de pasarela que abandonó los focos por la estabilidad de una vida dorada. Pero antes de eso, antes de las cenas en el Ritz y las vacaciones en Marbella, había habido un amante, un gitano de los suburbios de Lavapiés. Un músico callejero con ojos negros como la medianoche y una guitarra que hipnotizaba a las multitudes. Yo era el fruto de esa pasión prohibida, recogido de un orfanato cuando mi madre, aterrorizada por el escándalo, lo abandonó a su suerte. Pero no del todo. El abuelo lo supo.
y en su testamento decidió que la verdad saliera a la luz como un ajuste de cuentas póstumo. El abogado Ramírez continuó leyendo, su voz monótona contrastando con el caos emocional que desataba. Al hijo mayor, Javier, le dejo la finca principal en La Rioja, con la condición de que revele su linaje verdadero a la familia. Si no lo hace, la propiedad pasará a Elena. Yo ya lo había hecho, en parte, al insistir en esa lectura privada. Pero el golpe mayor vino después. A Antonio e Isabel les dejó una pensión modesta, insuficiente para mantener su estilo de vida. Como recordatorio de que la codicia familiar envenena la sangre, mis padres se miraron, horrorizados. Habían contado con la herencia para saldar deudas ocultas. Un agujero negro de apuestas y malas inversiones que mi padre había escondido durante años. Salí de la notaría con el sol poniéndose sobre la Gran Vía, el bullicio de Madrid envolviéndome como un manto indiferente. Mi mente era un torbellino, imágenes de infancia, de cumpleaños fingidos donde mi madre me besaba la frente con labios que ahora sabía cargados de mentira, de mi padre enseñándome a montar en bicicleta en los jardines de la casa de campo, sus manos firmes pero traicioneras. El odio crecía, no como una llama salvaje, sino como un río subterráneo, lento y corrosivo. Juré entonces, bajo las luces parpadeantes de los neones, que ellos pagarían. No con dinero, no con disculpas vacías. Pagarían con el desmoronamiento de todo lo que amaban, su reputación, su matrimonio, su preciosa Elena. Los días siguientes fueron un borrón de confrontaciones. En la casa familiar, un ático en Salamanca con vistas al retiro, mi madre intentó acercarse, sus ojos hinchados de llanto, ofreciéndome té de manzanilla y palabras suaves. Javier, por favor, entiéndelo. Te quisimos como a un hijo nuestro, pero yo la veía como la traidora que me había robado una identidad, que me había usado como tapadera para su vergüenza. Mi padre, en cambio, optó por la negación, gritando en la sala con muebles de anticuario que yo había ayudado a elegir. Esto es una locura del viejo, él siempre te odió, Javier, por no ser de su sangre, ironía cruel, ahora lo era, en parte, pero de una rama que ellos despreciaban. Elena, la inocente, se convirtió en mi aliada involuntaria. Hermano, ¿estás bien?, me preguntó una noche, acurrucada en el sofá con una copa de vino tinto de los viñedos familiares. Tenía 25 años, una periodista en ascenso en el país, con una vida de privilegios que yo había custodiado sin saberlo. Le conté todo, o casi, y vi en sus ojos el primer atisbo de duda hacia nuestros padres. No puedo creerlo. Mamá. ¿Cómo pudo? Ese fue el comienzo de la grieta, la que yo alimentaría con susurros calculados, con documentos falsos que plantaría como semillas de desconfianza. Pero el verdadero plan nació en la soledad de mi apartamento en Malasaña. Un loft bohemio lleno de libros de psicología y botellas de whisky a medio beber. Leí sobre venganza en las grandes tragedias griegas, sobre cómo Edipo se cegó por verdades que no quiso ver, y supe que la mía sería más sutil, más española, un drama de honor y familia donde el puñal se clava en el corazón sin derramar sangre visible. Contacté a un detective privado, un ex-policía llamado Morales con cicatrices en las manos y un olfato para la suciedad. Encuéntreme todo sobre el amante de mi madre, le dije por teléfono, mi voz un hilo de acero. Y sobre las deudas de mi padre. Quiero que sangren, pero que crean que es su propio veneno el que los mata. Morales trabajó rápido. En una semana, tenía un dossier y fotos granuladas de mi madre joven, embarazada, huyendo de un hospital en Triana, extractos bancarios de mi padre, transferencias a casinos en Bilbao y amantes en Barcelona. Pero lo peor, Elena no era intocable. Había un secreto más, uno que el abuelo no supo. Mi hermana, en su afán por la independencia,
Había falsificado documentos para un préstamo que ahora amenazaba con hundirnos a todos. La usaría. No para destruirla, sino para voltear el tablero. La primera movida fue sutil, una llamada anónima a la oficina de mi padre, insinuando irregularidades fiscales. Vi su rostro demacrado en la cena familiar obligada, sus manos temblando al servir el jamón ibérico. «Hay alguien que nos quiere mal», murmuró, y yo asentí, fingiendo preocupación, mientras por dentro reía con la amargura de un lobo herido. Las noches en Madrid se volvieron mis aliadas, largas y pegajosas como el calor del verano que se resistía a marcharse, incluso en octubre. Caminaba por las calles empedradas de Huertas, donde los bares rezumaban flamenco y risas ajenas. Pero mi mente estaba en otra parte, en el orfanato de Toledo donde había nacido. Un edificio gris con celdas que olían a lejía y abandono. Morales me envió las fotos primero, un bebé envuelto en una manta raída, ojos grandes y oscuros que no encajaban con el azul claro de la familia. Mi madre, a los 22, con el vientre aún hinchado, firmando papeles con mano temblorosa, su rostro una máscara de juventud rota. «¿Por qué no me dijiste?», le pregunté una tarde en la cocina, donde el aroma del gazpacho fresco no podía enmascarar la tensión. Ella dejó caer el cuchillo, las rodajas de pepino rodando por el mármol como lágrimas blancas. «Tenía miedo, Javier. Tu padre. Él no lo habría aceptado. Y el abuelo, con su orgullo de terrateniente, nos habría desheredado a todos, miedo». La palabra me revolvía el estómago. ¿Miedo a qué? A perder la fachada de familia perfecta que exhibían en las galas de la Fundación Reina Sofía, con sonrisas plastificadas y joyas que brillaban bajo los candelabros. Mi padre irrumpió entonces, oliendo a colonia cara y whisky. «Basta de drames, somos una familia. Y las familias se protegen». Pero sus ojos lo traicionaban, el cálculo frío del hombre que había construido un imperio sobre mentiras. Él había sabido. Por supuesto. Lo supo desde el principio, cuando mi madre confesó en una noche de tormenta, y en lugar de rechazarme, me adoptó como un trofeo, un hijo suyo para pavonearse en los clubs de golf de La Moraleja. Ahora, con la herencia evaporándose como humo, su máscara se agrietaba. Discutían por las noches, sus voces filtrándose por las paredes del ático. «Si no hubieras jugado con ese gitano de mierda», gritaba él. «Y tú con tus putas en Andorra», replicaba ella. Elena y yo fingíamos dormir, pero yo grababa todo con una app en mi teléfono, fragmentos de audio que serían mi munición. Elena se acercó más a mí en esas semanas. Íbamos a cafés en Chueca, donde el vapor de los churros se mezclaba con el humo de cigarrillos electrónicos, y ella desahogaba su confusión. «Siento que todo se desmorona, Javier. Mamá llora todo el día, papá apenas come. Y tú, pareces distante. Sí, lo era. Había construido un muro alrededor de mi corazón, ladrillos de resentimiento forjados en el fuego de la revelación. Pero con ella era diferente, Elena era inocente, o eso creía. Le conté versiones edulcoradas, pintando a nuestros padres como villanos trágicos, y vi cómo la semilla de la duda echaba raíces. «Tal vez deberíamos irnos. Empezar de cero», sugirió una vez, sus dedos entrelazados con los míos sobre la mesa de mármol. Quise creerlo, pero el plan ya estaba en marcha. Morales llamó una noche, su voz ronca por el tabaco. «Tengo más. Tu padre no solo debe dinero, ha estado lavando fondos a través de la empresa familiar. Propiedades fantasma en Valencia, compradas con dinero sucio de constructoras corruptas». Mi pulso se aceleró. No era solo venganza personal, era justicia. O eso me decía para dormir por las noches. Le pedí que profundizara en el amante de mi madre, ese fantasma llamado Rafael, el guitarrista que había desaparecido tras el abandono. Vivo,
respondió Morales. En Sevilla. Toca en un tablao de Triana. Y tiene una hija. De tu edad. Tu media hermana. El mundo se inclinó. Una hermana. Otra capa de la mentira. Otro hilo suelto en el tapiz familiar. Viajé a Sevilla en tren. El AVE devorando kilómetros de olivar y desierto manchego. Mi mente un remolino de posibilidades. Triana era un laberinto de calles estrechas. Eroume a Saar y Jazmín, donde las mujeres lavanderas aún colgaban ropa al sol. Encontré el tablao El Alma Gitana, un antro con paredes encaladas y mesas pegajosas de vino manzanilla. Rafael era un hombre enjuto de 60, con pelo plateado y manos nudosas que danzaban sobre las cuerdas como si invocaran espíritus. Tocaba un bulería furioso, su voz ronca cantando de amores perdidos y traiciones. Me senté en la barra, invisible entre los turistas, y lo observé. Era odio lo que sentía por él. No, solo curiosidad malsana, el deseo de ver el rostro que me había engendrado. Después del show, lo abordé en el callejón trasero, donde el Guadalquivir murmuraba secretos al fondo. Rafael Morales. Mi madre se llamaba Isabel Vargas en 1993. Sus ojos se nublaron, el cigarrillo cayendo de sus labios. Dios. ¿Eres tú? El niño que se llevó. ¿No lloró? Los gitanos no lloran en público, me dijo después, mientras compartíamos un trago en un bar cercano. Me contó todo, el romance fugaz en una feria de abril. La promesa rota cuando mi madre eligió el dinero sobre el amor. El dolor de firmar los papeles de adopción sin saber que me perdía para siempre. Y luego, la hija Carmen, una bailaora de fuego en el corazón, con ojos como los míos y una vida de lucha en los márgenes de la sociedad sevillana. La encontré al día siguiente, ensayando en un estudio improvisado, su falda roja girando como una llama viva. Hermano, dijo simplemente cuando se lo expliqué, sin lágrimas, solo una sonrisa torcida. La sangre llama. No era afecto instantáneo, era pragmatismo gitano. Ella odiaba a mi madre tanto como yo, por el abandono que había marcado su infancia de pobreza. Únete a mí, le propuse. Les haremos pagar. Carmen rió. Un sonido áspero como grava. En Sevilla, la venganza es un baile lento. Pero sí, bailaré contigo. De vuelta en Madrid, el plan se ramificaba. Usé el dossier de Morales para presionar a mi padre un email anónimo con extractos bancarios, amenazando con enviarlo a Hacienda. Lo vi quebrarse en una junta familiar, su voz temblorosa al admitir deudas que ascendían a $500,000. Necesito tiempo, Javier. Ayúdame. Fingí compasión, prestándole dinero de mi propia cuenta al dinero del viñedo que ahora era mío, sabiendo que era una soga al cuello. Mi madre, meanwhile, se hundía en la depresión, pastillas para dormir y visitas al psiquiatra que yo pagaba, solo para tenerla vulnerable. Elena descubrió parte de la verdad sobre sus propios secretos cuando un cobrador la llamó a la redacción. Hermana, ¿qué has hecho?, le pregunté, fingiendo sorpresa. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Falsifiqué el aval de papá para un piso en Malasaña. Pensé que podría pagarlo con mi sueldo. Ahí estaba, la grieta se ensanchaba. La aconsejé callar, pero planté la idea. Si mamá y papá supieran, se acabaría todo. Su lealtad se dividía. Y yo era el puente, el manipulador invisible. La primera consecuencia real llegó con una auditoría sorpresa de la agencia tributaria. Mi padre, sudando en su oficina de la Castellana, me llamó histérico. Alguien nos delató. Sí, alguien. Yo. El odio ya no era abstracto, era tangible. Un placer amargo que me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo al ritmo de un fandango vengativo. El invierno llegó a Madrid como un ladrón.
con vientos helados que azotaban la plaza mayor y nevadas inesperadas que cubrían los tejados de blanco impoluto. Un contraste cruel con la podredumbre que gangrenaba a mi familia. Mi apartamento en Malasaña se había convertido en un cuartel general improvisado. Mapas de deudas pinde en la pared. Un portátil abierto con correos encriptados a Morales y Carmen. Y una botella de Rioja reservada irónicamente. De los viñedos del abuelo, siempre a mano para ahogar los momentos de duda. Porque las había, por supuesto. En las noches silenciosas, cuando el eco de las sirenas policiales subía desde la calle. Me preguntaba si el monstruo que estaba forjando era peor que el que me había creado. Carmen se mudó temporalmente a la ciudad, durmiendo en mi sofá con su maleta de flamenco y una guitarra prestada. Era un torbellino de energía cruda, con tatuajes de rosas espinosas en los brazos y una risa que cortaba el aire como un cuchillo. Entre Ana. Decimos que la venganza es como el vino, mejora con los años. Pero si la bebes demasiado rápido, te quema la garganta. Me dijo una noche, mientras afilábamos el plan sobre un mapa de la ciudad. Ella traería el fuego gitano, yo, la precisión quirúrgica de un hijo traicionado. Juntos, contactamos a un jeque freelance en el dark web, un tipo llamado Sombra que operaba desde un piso franco en Vallecas. Por 5.000 euros. Nos prometió acceso a los servidores de la empresa de mi padre, correos, transferencias, todo. Mientras tanto, la familia se deshilachaba. Mi madre, Isabel, había envejecido 10 años en 2 meses. Sus ojos, antes vivaces como el Ebro en primavera, ahora eran pozos opacos, y pasaba horas frente al espejo del baño, peinándose mechones grises que no reconocía. Intentó una reconciliación conmigo en el Parque del Retiro, sentados en un banco junto al estanque, donde patos nadaban indiferentes. Javier, amor, perdóname. Te di una vida mejor de la que Rafael podría haberte ofrecido. Mejor. La palabra me enfureció. Mejor que crecer en la miseria. Sí, pero a costa de mi alma. Le mostré una foto de Carmen. Tomada en secreto, 2 rostros similares. 2 vidas divergentes. Esta es tu otra hija. La que abandonaste sin mirar atrás. Su rostro se contrajo en un rictus de dolor. Y por un instante, vi genuino remordimiento. Pero el remordimiento no borra cicatrices, solo las irrita. Mi padre, Antonio, optó por la ofensiva. Me convocó a su club privado en Recoletos. Un bastión de ejecutivos con humidor de puros y whisky escocés añejo. Hijo, perdón, Javier. Esto tiene que parar. Sé que estás detrás de las auditorías. ¿Crees que no lo veo? Su voz era un gruñido bajo, las venas del cuello pulsando. Negué, por supuesto, con una sonrisa serena que lo desarmaba. Papá, estás paranoico. Es el estrés. Pero en sus ojos vi el miedo a perderlo todo. La mansión en La Moraleja, el Porsche en el garaje, la membresía en el Círculo de Bellas Artes. Le conté, casualmente, sobre las investigaciones de Haciende, viendo cómo palidecía. Podrías ir a la cárcel, le dije. Por lavado de dinero. Imagina los titulares, el magnate Vargas. Caído por sus pecados. Elena era el eslabón débil, o el fuerte, dependiendo de cómo se mirara. Su carrera en el país la ponía en una posición delicada, periodista ética, pero con un esqueleto en el armario. La llevé a cenar en Botín, el restaurante más antiguo de Europa, donde el cochinillo asado crujía bajo el cuchillo y el vino fluía como sangre. Hermana, confía en mí, le susurré, mientras compartíamos un postre de tarta de Santiago. Nuestros padres nos han mentido a todos. Elena, tu préstamo. Si sale a la luz, te arruinará. Lágrimas brotaron. Y ella confesó todo, el piso en Malasaña comprado con sueños de independencia. El aval falsificado en un momento de debilidad. Ayúdame, Javier. No sé qué hacer.
Le di la solución, confrontémoslos juntos. Haz que paguen por sus secretos. El jeque Sombra entregó la mercancía una semana después, un USB con terabytes de datos. Correos de mi padre a una amante en Barcelona. Cariño. El dinero de la venta de la finca en Costa Brava es nuestro. Transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán, y peor. Evidencia de que había saboteado la carrera de Rafael años atrás, pagando a matones para que lo alejaran de Sevilla y destruyeran su guitarra en una paliza. Carmen vio los archivos y su rostro se endureció como arcilla al horno. Baila conmigo esta noche, hermano. En el tablao de mi corazón. Llamamos a Rafael. Y su voz al teléfono fue un lamento flamenco, por fin. Justicia. La movida siguiente fue un escándalo social. Anónimamente. Filtré documentos selectivos a un blog de cotilleos madrileño. El ojo indiscreto. Al día siguiente. Los titulares explotaron: el Imperio Vargas, deudas, infidelidades y un hijo secreto. Mi padre perdió 3 clientes mayores esa semana. Y mi madre recibió llamadas de antiguas amigas. Voces dulces emponzoñadas con lo siento tanto. Isabel. Es verdad lo del gitano. Ella se encerró en su habitación, negándose a comer, su cuerpo adelgazando hasta volverse un espectro. Pero el verdadero conflicto surgió en Navidad, una cena forzada en la mansión. El árbol brillaba con luces falsas, y el pavo se enfriaba en la mesa mientras las palabras volaban como dagas. Tú lo has hecho, Javier, acusó mi padre, lanzando el tenedor contra el plato. Elena, a mi lado, se levantó temblando. Papá, basta. Nos has mentido a todos. El préstamo, las deudas, todo. Mi madre sollozó. Por favor, somos familia. La palabra me dio náuseas. Me levanté, dejando caer el regalo que había traído, una foto enmarcada de Carmen y yo, sonriendo en Triana. Esto es lo que queda de nosotros. Disfruten su ruina. Salí a la noche nevada, el frío mordiendo mi piel, y llamé a Carmen. Es hora del siguiente paso. Su risa fue un desafío. Que comience el baile. Enero trajo lluvia torrencial a Madrid, aguaceros que golpeaban las ventanas como dedos acusadores, y con ellos, el escalamiento de mi venganza. El viñedo en La Rioja era ahora mío legalmente. Un vasto dominio de vides retorcidas bajo cielos grises, donde el aroma terroso de la tierra me recordaba las raíces que me habían sido negadas. Viajé allí solo, durmiendo en la casa principal con sus techos altos y retratos polvorientos de ancestros Vargas que me miraban con desdén. En las bodegas, entre barricas de roble, planeé el golpe maestro: sabotear la empresa de mi padre desde dentro, usando mi nueva posición como accionista mayoritario. Carmen se unió a mí, trayendo el espíritu de Triana a ese paisaje norteño. Bailaba descalza en el patio empedrado, su falda roja salpicada de barro, mientras Rafael tocaba la guitarra en una esquina, sus dedos evocando lamentos antiguos. La sangre gitana no perdona, canturreaba. Y yo asentía, aunque mi propia sangre era un cóctel de ira contenida y arrepentimiento fugaz. Morales, el detective, llegó con noticias frescas. Mi padre había intentado un soborno a un inspector de Hacienda. Un error torpe que ahora lo ponía en la mira de la Guardia Civil. Está desesperado, dijo Morales, encendiendo un puro. Y tu madre ha empezado a beber. MUCHO. De vuelta en la capital, Elena se convirtió en mi confidente plena. Nos veíamos en secreto en un bar de Gessenjas al día, donde el humo azul y las notas de saxofón amortiguaban las confesiones. Javier, he investigado por mi cuenta, me dijo una noche, su rostro iluminado por la luz tenue. Papá no solo lavó dinero, usó la empresa para evadir impuestos en la construcción de la B. Podría ser cárcel federal. Sus ojos brillaban con una mezcla de horror y excitación. La periodista en ella olfateaba el escándalo, pero la hija temía el abismo.
La animé, escríbelo. Elena. Sé la voz de la verdad. Era manipulación pura, pero justificada. O eso me repetía. Ella dudó, mordiéndose el labio. Pero destruiría a mamá. Ya la destruyeron ellos, respondí. Y vi la resolución endurecerse en su mandíbula. Mi madre me llamó esa semana. Su voz un hilo quebrado al teléfono. Ven, por favor. Necesito verte. Fui al ático, encontrándola en el salón, rodeada de cajas a medio empacar. El lugar olía a naftalina y vino derramado. Me voy, Javier. A un balneario en Galicia. Para pensar, sus manos temblaban al servir coñac. Y en sus ojos vi el abismo, la mujer que había sido devorada por la culpa. Intentó abrazarme, pero me aparté. Cuéntame de Rafael, exigí. Ella se derrumbó en el sofá. Palabras saliendo en torrente, el romance como un huracán. Él con su arte callejero y ella con su ambición burguesa, el embarazo como una sentencia. El abandono como salvación egoísta. Te amé desde que te vi en el orfanato, Javier. Eres mi hijo. Sangre o no, lágrimas calientes en mi camisa. Pero yo sentía solo vacío. Amor no es suficiente cuando construyes sobre mentiras. Salí de allí con un nudo en la garganta. Directo a la comisaría donde Morales había arreglado una visita. No era oficial, pero el inspector, un hombre corpulento llamado Herrera con bigote recortado, me mostró el expediente preliminar contra mi padre. Fraude fiscal. Posible blanqueo. Podría caer 10 años. Firmé una declaración anónima, sellando su destino. Esa noche, soñé con el abuelo, su rostro arrugado riendo desde la tumba. Bien hecho, muchacho. La familia es un veneno que hay que purgar. El twist menor llegó entonces. Un sobresalto que casi me hace tambalear. Carmen confesó, sobre un café en la Plaza de Oriente, que Rafael no era solo mi padre biológico, había sido amante de mi madre años después, en un reencuentro secreto en Sevilla. Un affaire breve, pero dejó huellas. Tú lo sabes, la pasión gitana no muere fácil. ¿Celos? No. Solo más combustible para el fuego. Llamé a mi padre esa misma tarde, fingiendo preocupación. Escuché rumores. ¿Estás bien? Su risa amarga crujió en la línea. Rumores que tú has sembrado, ¿verdad? Eres como yo, Javier, un superviviente. Tocante, pero equivocado. Yo era mejor, más paciente. Elena publicó el artículo en El País un viernes. Bajo seudónimo, El lado oscuro de los Vargas, corrupción en las alturas madrileñas. Fue un terremoto. Mi padre fue detenido esa noche. Esposas plateadas cerrándose sobre sus muñecas en la puerta de la mansión. Flashes de cámaras cegando la escena. Mi madre, al enterarse, colapsó en el balneario. Un intento de sobredosis que la llevó a la UCI del hospital clínico. Elena me llamó llorando, lo hice. Javier, pero ahora. ¿Qué hemos hecho? La consolé. Justicia, hermana. Solo justicia. Carmen y yo celebramos en un tablao clandestino en Lavapiés, bailando sevillanas hasta el amanecer. Sudor y rabia mezclándose en el aire cargado de duende. Pero en el fondo, una grieta, el placer se teñía de hollín. El precio de cruzar la línea. Mi padre, desde la cárcel de Soto del Real, me escribió una carta. Hijo, esto no acaba aquí. Tengo aliados. Descarté el papel. Pero sus palabras se clavaron como espinas. La venganza avanzaba, pero el costo se acumulaba, noches de insomnio. El espejo reflejando un rostro endurecido. Y Elena, cada vez más distante. Sus abrazos más fríos. Estás cambiando, Javier, me dijo. ¿Cambiando? Sí. ¿En un monstruo? Febrero fue un mes de tormentas, tanto en el cielo como en el alma de Madrid. La ciudad parecía conspirar conmigo, relámpagos que iluminaban la sierra de Guadarrama, truenos que retumbaban como los latidos de mi conciencia enfurecida.
Mi padre languidecía en prisión preventiva. Un león enjaulado que rugía órdenes a abogados caros. Pero el daño estaba hecho. La empresa familiar se desmoronaba, proveedores retirándose, empleados desertando. Y yo, como accionista mayoritario, vendiendo activos a precio de saldo para salvar lo que queda. En realidad, era disección quirúrgica, cortando venas financieras hasta dejar el cadáver seco. Mi madre salió de la UCI demacrada, un fantasma con tubos y ojos hundidos, y se refugió en un convento en Ávila, buscando redención en oraciones y silencio. La visité una vez. El viaje en coche, un purgatorio de autovía nevada. El monasterio de las Carmelitas alzándose como una fortaleza de piedra fría. Perdóname, Javier, susurró tras la reja del locutorio, su hábito gris engullendo su figura. He destruido todo. Le mostré el dossier completo. Páginas de traición que Carmen había enriquecido con cartas de Rafael. Lee. Esta es tu obra. Su desmayó. Novicias revoloteando como cuervos. Y salí con el alma más ligera, pero no limpia. Elena era ahora el epicentro del caos. Su artículo la catapultó a la fama de entrevistas en TVE, portadas en semana, pero también la aisló. Amigos de la infancia la miraban con recelo en las terrazas de la Latina, susurrando traidora a sus espaldas. Lo hice por nosotros, me confesó en un parque bajo la lluvia, paraguas compartido goteando como lágrimas. Pero yo veía la fractura, su lealtad dividida, el amor filial erosionado por la verdad. La usé una última vez, escribe sobre mamá. El abandono, el gitano. Haz que el mundo lo sepa. Dudó. Pero accedió. El veneno de la ambición mezclándose con la mía. Carmen y Rafael llegaron para el clímax. Habíamos planeado un enfrentamiento final, una reunión familiar en la finca de La Rioja, bajo pretexto de arreglar asuntos. Mi padre fue excarcelado bajo fianza. Un hombre encorvado con barba incipiente y ojos inyectados en sangre. Llegó en un taxi destartalado, el orgullo hecho trizas. Mi madre, liberada del convento por una semana, apareció en un coche alquilado, frágil como porcelana. Elena y yo lo recibimos en el salón principal, con vistas a las vides dormidas bajo la luna llena. Esto termina aquí, anuncié, mi voz resonando en las vigas de roble. Rafael entró entonces, guitarra en mano. Carmen a su lado como una fiera guardiana. El shock fue palpable. Mi madre jadeó, cubriéndose la boca. Mi padre maldijo. Maldito bastardo. Elena, al ver a Carmen, palideció. Hermana. ¿Otra? El aire se cargó de electricidad, como antes de una tormenta. Las confesiones brotaron como pas de una herida infecta. Mi padre admitió el sabotaje a Rafael, lo hice por ella. Por proteger lo nuestro. Mi madre sollozó. Te amé. Rafael. Siempre, él tocó una seguidilla lenta. Notas que lloraban por amores rotos. Y Carmen bailó. Pies golpeando el suelo en ritmo furioso. Evocando el dolor gitano. Yo dirigí el caos, han construido un imperio sobre mentiras. Ahora. Miren caerlo. El clímax estalló cuando Elena reveló su propio secreto, no solo el préstamo, sino un afaire con el socio de mi padre, un hombre casado que había alimentado las deudas con promesas vacías. Tú también, hija, rugió mi padre, lanzándose hacia ella. Lo detuve, mi puño conectando con su mandíbula en un crujido seco. Sangre en la alfombra persa, y con ella el desmoronamiento. Mi madre gritó, colapsando, Rafael consolándola con manos temblorosas, Carmen riendo maníacamente. El ciclo se cierra. Pero entonces, el twist en el forcejeo. Un sobre cayó del bolsillo de mi padre. Lo abrí, documentos de ADN. No míos, sino de Elena. No es tuya, Antonio. Es de tu hermano. El que murió en el accidente, mi mundo se fracturó. Elena, la verdadera hija,
Era fruto de una infidelidad de mi madre con el tío perdido. Un secreto que mi abuelo había ocultado por piedad. Mi padre lo supo siempre. Y me adoptó no por amor, sino para encubrir el verdadero bastardo, su sobrina. Te elegí a ti porque eras limpio. Jadeó él. Sangre en los labios. Elena. Ella lleva la maldición familiar. El shock me paralizó. Toda mi venganza, construida sobre la premisa de mi ilegitimidad, se invertía. Elena no era la inocente, era el centro del veneno. Lágrimas ardientes en mis ojos. Rabia transmutándose en algo peor, autodesprecio. Carmen me sacó de allí. Su mano firme en mi brazo. La sangre miente. Hermano. Pero el baile continúa. Huí a las vides esa noche. Lluvia lavando mi rostro. El trueno ahogando mis sollozos. ¿Qué había hecho? Destruido una familia por una mentira mayor. Pero el odio no se apaga fácil. Se reinventa. Marzo trajo una tregua al clima. Shows tímidos filtrándose por nubes dispersas. Pero en mi alma, la tormenta rugía sin cesar. La finca de La Rioja se convirtió en mi exilio. Un reino de soledad donde las vides brotaban verdes, indiferentes al drama humano. Carmen se quedó conmigo. Su presencia un bálsamo áspero, bailes improvisados en la cocina. Guisos picantes de conejo y cuentos gitanos de maldiciones rotas. Rafael volvió a Sevilla. Su guitarra silenciada por el peso de los recuerdos revividos. Pero prometió regresar. La familia no es sangre, Javier. Es elección. En Madrid, las consecuencias se desplegaron como ondas en un estanque envenenado. Mi padre, con la mandíbula vendada y el orgullo pulverizado, se declaró culpable en un acuerdo con la fiscalía, 5 años de prisión. La empresa disuelta. Fortunas evaporadas. Vendió la mansión en La Moraleja por una fracción, mudándose a un piso modesto en Carabanchel, donde el eco de sus pasos recordaba cada paso en falso. Me escribió desde allí, me equivoqué contigo, pero tú nos mataste a todos. Sé libre, si puedes. Queme la carta en la chimenea de la finca. Cenizas flotando como fantasmas. Mi madre no volvió al convento, en cambio. Se instaló en un pequeño apartamento en Toledo, cerca del orfanato donde todo comenzó. La visité una vez, encontrándola en una plaza soleada, alimentando palomas con migas de pan. Elena me odia ahora, dijo, voz frágil como cristal. El artículo de mi hermana había sido publicado. Un retrato brut de abandono y secretos, catapultándola a la infamia. Y tú. ¿Me perdonas? La miré largo rato. El peso de los años entre nosotros. No es perdón lo que buscas, mamá. Es paz, lábrase entonces. Por primera vez sin armadura. Y sentí su cuerpo temblar. No era absolución, pero era un cierre. Amargo como corteza de roble. Elena desapareció por semanas. Su teléfono mudo. Su piso en Malasaña vacío salvo por pilas de periódicos con su foto en portada. La encontré en Barcelona, en un hostal cerca del barrio gótico, escribiendo un libro confesional titulado Sangre fingida. Estaba demacrada, ojeras como moretones, pero sus ojos ardían con determinación. Javier, el twist me rompió. No soy quien creí. Nos sentamos en un banco frente a la catedral, el mar Mediterráneo rugiendo a lo lejos. Hablamos horas de la ilegitimidad compartida, de cómo nuestras venganzas se entrelazaban en un nudo gordiano. Te usé, hermana, admití. Ella sonrió, triste. Nos usamos mutuamente. Pero sobrevivimos. Regresamos juntas a Madrid, no como hermanas de sangre, sino de batalla. Las reacciones en cadena fueron inexorables. La sociedad madrileña, esa hidra de chismes y exclusiones, nos escupió invitaciones canceladas, puertas cerradas en clubs y galas. Pero en la periferia, en los bares de Lavapiés y los tablaos de Triana, encontré aliados inesperados.
Gente común que leía los titulares y asentía. La alta sociedad siempre cae igual. Carmen y yo abrimos un pequeño salón de flamenco en la finca, el llamado de la sangre, donde Rafael tocaba los fines de semana, atrayendo turistas y locals con historias de redención cantadas en soleares. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó en oleadas, no como un tsunami, sino como mareas persistentes. Soñaba con la cena navideña, puños y confesiones, y despertaba sudando, preguntándome si el abuelo había previsto este caos al revelar la verdad. ¿Era yo su venganza final contra los hijos ingratos? Escribí cartas que no envié a mi padre, prometiendo visitas a la prisión a mi madre, ofreciendo dinero para su vejez a Elena, jurando protección eterna. Pero las quemé todas. Eligiendo en cambio acciones, doné parte de la finca a un orfanato en Toledo. Visité a mi padre en Soto del Real, viéndolo envejecido tras barrotes, y compartimos un silencio que valía más que palabras. El final no fue un cierre limpio, como en las novelas baratas. Mi familia se dispersó, mi padre contando días en cautiverio, mi madre encontrando consuelo en la fe, Elena publicando su libro y mudándose a Valencia con un nuevo amor, una editora de ojos amables. Carmen y yo, los bastardos reunidos, bailamos en el borde del abismo, sabiendo que la venganza deja cicatrices que no sanan, solo se integran al paisaje del alma. Y yo, Javier, el hijo sin linaje, caminé por las vides al amanecer, el sol tiñendo las hojas de oro verdadero. El odio se había consumido, dejando espacio para algo frágil, aceptación. No perdón total, no olvido. Pero una paz ganada a puñetazos con el destino. Madrid, con sus secretos enterrados en plazas y palacios, siguió girando, indiferente. Y yo, al fin, era librero lo más cerca que un hombre marcado puede estarlo. Fin.